Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, buenos días. Hoy día domingo 12 de septiembre del año 2021. Es tiempo de meditar en la palabra después de haber alabado, adorado al Señor. Y vamos a meditar en la palabra en esta hermosa mañana, pero no sin antes agradecerle a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y a la vez también para animarte a ti que estás ahí en las redes sociales, que Dios hable a tu vida. Si eres nuevo, que es la primera vez que estás escuchando estas predicaciones, bueno, yo te invito a que pongas atención y yo sé que Dios te va a hablar. No es coincidencia ni casualidad, porque la Escritura dice que todo se mueve por la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que estés ahí enfrente en este momento. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida, que seas bendecido y que seas librado de la ira que viene muy pronto, de la ira de Dios, que seas librado de aquella gran tribulación que el Satanás va a causar a todo el mundo. Vamos a hacer una oración y ponernos en las manos de Dios para que Dios nos hable. Bendito y poderoso Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, humillándome bajo tu poderosa mano. Y para suplicarte, mi Dios, que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, Padre, que me revistas, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu fluya a través de mis labios, hablando a mí principalmente y enseguida a todos aquellos que van a escuchar tu palabra, tu mensaje a través de mis labios. Señor, yo solamente te pido que se haga tu voluntad en mi vida y en la vida de todos aquellos que hemos creído en ti. Padre, para glorificarte a ti te lo pedimos. Te pido que tú reprendas toda obra del diablo que quiera levantarse en este momento para disturbar nuestra relación contigo, Señor. Te suplicamos que tú, Padre, te pacies en este momento, aquí donde estamos y allá donde mis hermanos, aquellos amigos que están, Padre, atentos para escuchar tu palabra, que estés ahí, Señor. Padre, para glorificarte a ti, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el mensaje. Hace una semana, el domingo pasado, el domingo 6 de septiembre, y perdón porque yo les puse día 5 y era el día 6, el mensaje pasado. El título del mensaje de la semana pasada fue Jesús ya viene para llevarnos a casa. Es necesario que todos aquellos que hemos creído, que sepamos cuándo viene, para estar listos y podernos ir con Él. Es algo así como cuando tú vas a ir a algún lugar y estás esperando el camión y sabes a la hora de salida de ese camión. Entonces tienes que estar con tus maletas preparado. Sea que vayas en camión, sea que vayas en avión, donde quiera que vayas a salir, hay un tiempo. La Escritura dice que todo tiene su tiempo. Entonces, vamos a meditar, a continuar con el mensaje. Y vamos a darle lectura de donde empezamos el domingo pasado para que podamos comprender el punto de esta mañana. Allá en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, ahí vamos a mirar lo que Jesús dijo a sus discípulos y también nos concierne a nosotros, que somos también sus discípulos, aquellos que le hemos seguido, que hemos creído.
En Juan capítulo 14, versos 2 y 3 dice así: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes también estén. Jesús les dijo ahí bien claro que Él iba a preparar lugar para llevarse a todos aquellos que habían creído en Él. Porque en aquel tiempo, cuando Jesús vino por los suyos, los judíos, aquellos judíos creían en Dios, pero no creyeron en Jesús. Y aquí les estaba diciendo a los judíos que habían creído en Él, y gentiles también, que le habían creído en Él. Por eso dice ahí, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y ahí nos hace la promesa, que en la casa de su Padre, dice, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces Jesús está próximo a venir. Ahí vamos ahora a continuar en Mateo 24. En Mateo 24 los apóstoles, empezando en el versículo 3, Mateo 24, 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oigan, ¿a quiénes les estaba diciendo ahí? A los que habían seguido a Jesús, a los que le habían creído, que eran judíos y también gentiles, los que le seguían. Y dice que le dijeron ellos: dinos, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí vemos donde Jesús les respondió en el verso 4. Y hoy vamos a aprender algo muy hermoso, hermanos. Dios me mostró muchas cosas aquí en el orden de Dios, no en el orden del hombre. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí está hablando Jesús de todo lo que iba a dar inicio antes de que Él viniera, y que cuando viéramos eso, que no nos sorprendiera y que nadie nos engañara, ¿verdad? Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Oirán de guerras, rumores de guerras. Dice: miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo eso ya lo hemos visto y lo estamos viendo aún. No quiere decir que ahorita ya viene la tercera guerra mundial y se va a acabar todo. No. Nosotros, mientras esté la iglesia aquí, va a haber guerras, va a seguir habiendo guerras. Pero la guerra, la tercera guerra mundial, como lo mencionan, no va a ser cuando la iglesia se encuentre aquí. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Dice: miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oigan, lo dice bien claro: aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y todo esto será principio de dolores. Oigan, si la gente se anda acabando ahorita con lo que está pasando, con la pandemia, las pestes,
se está acabando, preocupando. Esos temblores que están pasando ahorita, la gente se está preocupando. Pero ¿qué dice aquí en el verso 8? Y todo esto será principio de dolores. O sea, esto no es nada a lo que se espera. Y habla en el verso 9, hablando de los cristianos. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso lo estamos viviendo. ¿Cuántos cristianos no matan en diferentes lugares? Hemos visto en las noticias allá, en Siria, en todas aquellas regiones donde están los musulmanes, cómo detestan a los cristianos. Y aún acá en América, muchos lugares, yo les digo porque yo he andado predicando en varios lugares, y ahorita no, pero hace unos tiempos, unos años atrás, sí me querían matar en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar la palabra de Dios, porque los confronta con su pecado y su maldad. Pero nosotros debemos de cumplir el mandato de predicar el evangelio. Ahora, no de estar duro y duro, rogándoles, hablándole a la gente, porque eso también cansa a la gente. El Señor nos manda a predicar y que donde no nos reciban, que nos salgamos de esa ciudad o de esa casa. No les estés rogando, tú ya cumpliste con darle el anuncio, el aviso, las buenas nuevas. Ya de ellos depende, porque Dios no nos manda a rogarles. Dice en el verso 10, en el verso 9 dice que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Eso lo estamos viviendo. Acuérdense que son las señales, son las señales que dijo Jesús que iban a pasar antes de que Él viniera, mucho antes. Porque cuando habla de los terremotos y todo esto, dice que es principio de dolores. Entonces apenas está principiando, pero todavía, dice, no es el fin. Verso 10, el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esas son las señales, eso estamos viviéndolo. Hay muchos que han dejado de ser cristianos. Y yo digo, más bien, nunca han sido cristianos. Porque tú desde el momento que tú eres, desde el momento que naces, ya se sabe lo que eres. Desde el momento que una semilla germina y empieza a crecer, en ese momento se muestra lo que es y no va a cambiar. Que pasen años y va a cambiar a ser otra clase. Si es un mango, no va a salir la semilla, a brotar, y va a ir creciendo, y cuando sea más grande va a dejar de ser mango y va a ser coco o cualquier otro. Entonces sabemos que Jesús dijo que por el fruto se conoce el buen árbol. Entonces aquí vemos donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, una cosa es que se enfríen y otra cosa es que se aparten, que se vayan. Por eso hay un pasaje donde dice, Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esos cristianos que han creído y no se han alimentado, están debiluchos y no ha crecido su fe. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no les ha llegado esa fe suficiente para ir creciendo y crecen todos raquíticos. Y por esa razón se enfrían. Y estos mensajes son para animarte, para que te des cuenta en qué condición te encuentras. Dice en el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oigan, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, vamos a ver qué nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos capítulo 10, verso 39 nos habla algo muy claro. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. El verdadero cristiano no son de los que retroceden. Por eso dice que aquí Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí el escritor de los Hebreos dice que nosotros, los verdaderos cristianos, no somos de los que retroceden, dice, para perdición. Todos aquellos que retroceden es para su propia perdición. Dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay otro pasaje donde Pablo menciona, donde dice que salieron de nosotros, dice, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero esto se hace para que se vea, dice, los que verdaderamente son y los que no son. Hay muchos, recordemos que el hecho de que estás en una iglesia no quiere decir que todos los que están ahí son cristianos. Recordemos la parábola de la cizaña y el trigo. Ahí Jesús nos habla y se parecen, cuando nacen juntos se parecen. Pero ya cuando van creciendo, el fruto que dan te dice lo que verdaderamente es. Entonces ahí vemos la grande diferencia. Y el que nace y crece, si es trigo, trigo va a ser hasta que lo levanten la cosecha, hasta que dé el fruto. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros, cuando hemos nacido verdaderamente de nuevo, perseveramos en la doctrina de Cristo. Ahí vemos claramente el mensaje que nos da Juan también, segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, donde dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿de qué sirve que perseveres, pero si no estás perseverando en la doctrina de Cristo? Es necesario entender todo esto, porque aquí Jesús les dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, es la que nos da la fortaleza, el alimento, la fe. Por eso Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto que te estoy hablando no es de mi inteligencia, no es de mí. Es un mensaje que Dios me ha ido revelando para hablártelo. Tú lo vas a entender. Hoy vas a entender lo que es verdaderamente las señales antes del fin y lo que va a suceder en el tiempo del fin. Son 2 etapas después de las señales. Y hoy vamos a ver. Yo creo que nos va a dar tiempo a ver una señal. Ahorita estamos recapitulando otra vez lo que hablamos el domingo pasado acerca de las señales antes. Y Jesús dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 14, miren. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio se va a ser predicado a todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La gente piensa, y yo he oído muchos predicadores, que el tiempo del fin es cuando Jesús levanta a su iglesia. Ahí ya se acabó, porque ya se les predicó el evangelio. De hecho, yo cuando era religioso eso también creía. Eso también creía. Por eso dice Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando conoces la verdad te hace libre en todos los aspectos.
Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, aquí ya nos habló Jesús de las señales que iban a pasar, y nos habla de el predicar el evangelio, que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, a todo el mundo, y que entonces iba a venir el fin. Hay varias creencias acerca de la gran tribulación. Muchos piensan que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y es por lo que vamos a leer a continuación. Y muchos piensan que la gran tribulación empieza la gran tribulación va a durar 7 años. Y muchos piensan que la gran tribulación empieza pasando los primeros 3 años y medio después de que Jesús levantó a su iglesia. Y terminando los primeros 3 años y medio, ahí empieza la gran tribulación. Y no es así. No es así. Hoy lo vamos a mirar. Y basado en esto que vamos a leer aquí. Entonces ya leímos hasta donde habla acerca del evangelio que iba a ser predicado. Y que entonces iba a ser el fin. Y cuando habla el fin se refiere a todo. Ya no continúa nada más. Está hablando Jesús acerca del fin de la gracia, de la dispensación de la gracia. Y ya de ahí ya no viene más, ya no hay más en el tiempo de la gracia. Sino que entramos a otra etapa, a otra dispensación que se reconoce como la era del milenio. Entonces aquí, cuando nosotros leemos esto y queremos entenderlo de aquí mismo porque lo está diciendo, nos vamos a volver locos. Me pasaba a mí. Y nunca vamos a poder entender verdaderamente cómo es. Pero Dios, a sus siervos en particular, les revela todas las cosas. A su tiempo. Y ahorita es el tiempo de que Jesús viene pronto a llevar su iglesia. Y Él quiere que todos sepan. Que se les predique el evangelio. Bueno, aquí vamos a continuar en el verso 15. En el verso 14, ahí terminan las señales que Jesús habló. En el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero si ustedes miran, ahí en el verso 13 hay un punto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y punto. En el verso 14 nos habla del evangelio que va a ser predicado a todas las naciones, a todo el mundo. Pero allí el evangelio dice, y entonces vendrá el fin. Entonces quiere decir que Jesús se va a llevar a su iglesia, pero no es el fin ahí. Ya no más evangelio. Yo eso creía, que hasta ahí ya no iba a haber más oportunidades, no iba a haber más evangelio, porque no iba a haber quien predicara. Vamos a continuar leyendo. Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno les dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dijeren, mira, está en el desierto, no salgan a mirar. Está en el aposento, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bueno, vamos a mirar aquí esto que nos está diciendo Jesús, donde él menciona, dice en el verso 15, cuando vean, por lo tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Aquí podemos ver cómo, vamos a leerlo, en el Daniel, capítulo 9, verso 27. En Daniel, vamos a ver para que podamos ir entendiendo. Capítulo 9 y verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, si se dan cuenta, aquí en el verso 27, habla que por otra semana continuará el pacto con muchos. Por otra semana. En la gran tribulación, que va a tardar 7 años, se le conoce como la semana 70. Y esa es la semana que está hablando aquí el profeta Daniel. Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, está hablando del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. A la mitad de la semana, o sea, cuando hayan pasado ya los primeros 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, o sea, después de que termina que empieza él a hacer cesar el sacrificio, o sea, que ya no tengan más sacrificios, que ya no tengan sus reuniones y las ofrendas, ¿verdad? Recordemos que los judíos dan sus ofrendas, sacrificios, sacrifican animales. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, es cuando se manifiesta el anticristo con ese personaje, es el diablo en ese personaje que es el anticristo. Dice, hasta que venga la consumación, o sea, la consumación, ¿qué quiere decir? Hasta que se termine. Pero los siguientes 3 años y medio, que es cuando él toma control, el anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces sabemos ahí que cuando Jesús venga, dice la Escritura, que lo matará con la espada de su boca, ¿verdad? Entonces, aquí Daniel no lo habla muy claro, ni Daniel lo entendía. Quería entenderlo y le dice, tú sella las palabras de esta profecía, porque no es para ti, dice, son para el tiempo del fin. Entonces yo los traje aquí para que vieran donde Daniel ya estaba profetizando que por una semana más iba a hacer ese pacto, pero que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. O sea, a los primeros 3 años y medio es cuando terminan y es cuando entonces él manda que se pare, que no más sacrificios. Y es cuando empieza otra tribulación, bueno, porque la gran tribulación está llena de tribulaciones. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí lo que estamos leyendo dice en el verso 15, por tanto cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
Entonces aquí estamos viendo que fue a los primeros 3 años y medio, cuando terminan de la gran tribulación. O sea, Jesús ya se llevó a su iglesia 7 años antes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí está hablando de que Jesús va a venir, y vamos a verlo, a leerlo para poderlo entender nada más de pasadita. El verso 24, versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Ok, aquí dice que cuando termine la gran tribulación es cuando Jesús viene, es cuando lo ven venir en la nube, que dice: y todo ojo le verá. Es cuando terminan los 7 años de la gran tribulación. Pero eso lo vamos, nomás quise leer esto para que se den cuenta y puedan ir entendiendo la diferencia que hay. Porque la iglesia ya se fue 7 años antes. Y vamos a leerlo aquí en 1 Tesalonicenses 4:13. Y vamos a verlo cómo nos habla claro el apóstol Pablo ahí. 1 Tesalonicenses 4, y vamos a leer del versículo 13 al 17. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, óigalo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando de el arrebatamiento, no el rapto como mucha gente lo dice, porque Jesús no viene a raptar nada. Jesús viene a levantar a aquellos que creyeron en él. La promesa que les hizo a sus discípulos en Juan 14 del 1 al 2, donde dice que si creen en Dios, que crean también en él, y que iba a preparar lugar para venir y tomarlos y llevarlos. ¿Ok? Entonces ahí vemos, esa es la iglesia de Cristo. Ese grupo que le estaba diciendo son de fe. Y ahorita los que vivimos todavía, que creemos en Jesucristo, somos los de fe. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás quería verlo cuando le dijeron que había resucitado y él no estaba. Y dice: si yo no lo veo con mis ojos, meto mi dedo donde le clavaron y mi mano donde le saquearon, yo no creería. Y cuando Jesús se le aparece al siguiente domingo, al segundo domingo de que resucitó, ¿qué dice la Escritura? Que estando a puerta cerrada, Jesús atravesó la puerta y se le apareció en medio. Y ahí estaba el Tomás. Y ahí fue cuando lo miró, dice que cayó de rodillas. Pero antes de que llegara a donde estaba él y cayera de rodillas, dice la Escritura que Jesús le dijo: ven, Tomás, alarga tu mano, métela en mi costado, mira, mete tu dedo donde me horadaron, y no seas un incrédulo sino un creyente. Y ahí fue donde cae Tomás de rodillas. No seas como Tomás, que quieras ver para creer, porque esta dispensación es por fe, la salvación es por fe. Y ahí fue donde Jesús le dijo, después de que Tomás le expresa: mi Señor y mi Dios, Jesús le dice: tú porque me has visto has creído. Pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Esa bienaventuranza nos alcanza hasta hoy. Mientras Jesús no venga, nos alcanza esa bienaventuranza.
aunque Jesús venga y se lleve a su iglesia, también todavía tienes la salvación si tan solo rechazas la marca de la bestia y entras a la bienaventuranza, que no lo viste, pero creíste en él. Porque cuando Jesús venga a levantar su iglesia, ¿sabes lo que el mundo va a decir? Que vinieron ovnis, que se llevaron extraterrestres, se llevaron mucha gente. Porque la venida de Cristo va a ser en un abrir y cerrar de ojos, nadie la va a mirar. Pero en cambio, después de la gran tribulación, dice que todo ojo le verá. Por esas razones que yo te digo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y es lo que vamos a meditar ahorita. ¿A quién le estaba diciendo Jesús todas esas cosas? Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí vemos donde habla que en un abrir y cerrar de ojos es cuando Jesús va a venir a levantar su iglesia, a llevar a casa los que le creyeron. Bueno, entonces, volviendo a Mateo 24, en el verso 14, habla de que iba a ser predicado el evangelio antes del fin. En el verso 15 habla cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ya leímos Daniel, donde habla que eso va a suceder pasando las primeras 3 semanas y media. Y luego, cuando es quitado el sacrificio, a los 3 años y medio, miren lo que Jesús dice en el verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Oigan, bueno, pues no se los va a llevar él. ¿Por qué tienen que huir a los montes? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea que cuando eso acontezca, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, dice los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar de su casa algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea que cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora, Jesús lo que está diciendo, que sepan que entonces viene lo más terrible todavía. Lo más terrible, pero todavía no te he platicado lo que va antes de que la abominación desoladora aparezca, todo lo que va a suceder después de que Jesús se lleva a su iglesia, los primeros 3 años y medio. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces aquí está diciendo que el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y luego dice esto, miren, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, pues no que los niños son de Dios. Entonces, ¿a quién le está diciendo esto? Dice, mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahorita vamos a meditar en eso. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y de ahí, de esto que estoy leyendo, de ahí sacaron para enseñarme a mí, y también yo creo que para ti, si es que tienes esa creencia de que aquí está hablando Jesús de todo lo que va a pasar, ¿verdad?, a la iglesia. Aquí piensa la gente que está hablando a la iglesia. Y ahorita lo vemos, hay otro pasaje que lo dice más claro, lo vamos a leer. Dice, 27, 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, mira, aquí está el Cristo, no lo mirad, o mirad, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí nos está refiriendo en estos tiempos. Ahí nos está refiriendo, porque la iglesia ya no está. Aquí está hablando de esos falsos, que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún en los escogidos. No se está refiriendo a la iglesia. La iglesia no son los escogidos. La iglesia es aquella de fe. Los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? El pueblo de Dios, el pueblo judío. Ese es el pueblo escogido de Dios. Aquí le está hablando a los judíos que no creyeron y se quedaron. Y les está hablando también a todos aquellos gentiles, porque la salvación es para judíos y gentiles. Por eso Abraham dijo que iba a ser padre de naciones. Y los judíos son solamente una nación. Entonces, aquí está hablando a los judíos. Y luego dice, en el verso 25, ya se los he dicho antes. Así que se les dijeren, mira, está en el desierto, no salgan a mirar. O mira, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, aquí está hablando de todo lo que iba a suceder. Bueno, no todo, parte, porque ahorita todavía sigue hablando otras cosas. Lo vamos a leer. Aquí lo que leímos entonces se lo está hablando a los judíos que no creyeron, aquellos a todos los gentiles también que se quedaron, que no creyeron, que va a ser una gran multitud, porque la iglesia del Señor no es muy grande. Él dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, los elegidos. Entonces, cuando te llega el evangelio, ahí estás siendo elegido. Ahí estás siendo elegido para alcanzar la salvación cuando se te predica el evangelio. Pero cuando lo desechas, entonces no desechas al que te está predicando, sino desechas a Jesucristo, su sacrificio, su sangre. Ahora, entonces aquí vemos lo que dice en el verso 9, lo que acabamos de leer, que después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se iba a oscurecer y la luna no iba a dar su resplandor, y las estrellas iban a caer, y las potencias del cielo serán conmovidas. Y miren, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Oigan, y en esto que voy a leer ahorita, es donde la gente piensa, por esto que voy a leer, que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Pero aquí no estaba refiriéndose a la iglesia, se está refiriendo a los escogidos, a los judíos. Dice, y enviará sus ángeles, o sea Jesús, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí dice que va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es un arrebatamiento que también Jesús va a hacer por medio de sus ángeles. Dice que va a juntar a todos. Juntará a todos sus escogidos. No es la iglesia, son los judíos. Ellos porque fueron esparcidos en los cuatro ángulos de la tierra. Allá en 1945, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya en 1948, es cuando surge la Organización de las Naciones Unidas, y es cuando ellos intervienen para que allá los palestinos desocuparan el terreno, la propiedad que era de los judíos, de la cual los habían despojado. Y entonces dice, se cumple la profecía que está en el Antiguo Testamento, que una nación iba a ser formada en un día. Sí, porque ese día, cuando se da esa orden mundialmente, que los judíos pueden regresar a Jerusalén, entonces se forma esa nación en un día.
Eso es, los judíos. Los judíos. Por eso dice, porque habían sido esparcidos, pero muchos quedan todavía, no regresan. En todas las naciones hay judíos. Y dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando ven todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no os pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. Oiga, y por esa razón, por esto que estoy leyendo, la mayoría de la gente piensa que está hablando de la iglesia, que ahí va a ser el rapto de la iglesia, pero no se está refiriendo al rapto de la iglesia, porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, y esto que estamos leyendo es la ira de Dios. Aquí dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Bueno, esto que estamos viendo aquí, donde dice que 2 estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada, donde dice que 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué entonces, si van a estar 2 ahí, van a estar separados? Incluso matrimonios. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús manda a sus ángeles para que recoja a todos los escogidos de Dios. Si está un judío trabajando con un mexicano, con un salvadoreño, de la raza que sea, va a ser tomado el judío nada más. Si una judía está casada con un hondureño, qué sé yo, va a ser tomada la judía porque a ella es la promesa. Y va a ser dejado el que esté ahí. A eso se refiere, que uno va a ser tomado y otros van a ser dejados. No es que los que van a ser tomados son los cristianos y los que son dejados son los que no creyeron. No, esto es al terminar ya la gran tribulación. Aquí ya para esto ya pasaron muchas cosas que no los hemos visto. Solamente estoy mostrándoles todo esto para que se den cuenta que Mateo 24 no habla de las señales del fin del cristianismo. No, habla de las señales del fin, pero de lo que va a suceder del fin cuando termine la gran tribulación. Ahí está hablando, y ahí no entra la iglesia. Y esto de que dice que van a ser tomados y dejados, es que los ángeles van a recoger a todos los judíos y los van a llevar a Jerusalén. Los van a llevar a Jerusalén. Entonces, pero para esto, el pueblo, para esto, antes de eso, ya el anticristo reunió a todos sus ejércitos en el valle del Armagedón. Y ahí es donde se declara la guerra. Pero bueno, a través de mirar esto, aquí vemos entonces que cuando Jesús viene para llevarnos a su casa, no es el fin ahí, ¿verdad? No es el fin cuando Jesús viene a llevarnos a su casa, sino ahí empieza. Cuando Él nos lleva,
de ahí para adelante empieza la gran tribulación. Vamos a leer lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 14 para entender de lo que está hablando aquí. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer el verso 6 y 7. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos, si vemos ahí, fueron enviados 3 ángeles, pero uno de ellos fue enviado para predicarles a quienes, a todos. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Entonces, recordemos lo que dijo Mateo 24, donde dice: y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús viene a levantar su iglesia, no es el fin ahí. Ya no es que ya no se va a predicar el evangelio, no, porque vemos aquí que todavía Dios, cuando está a punto de terminar los primeros 3 años y medio, ya cuando está el anticristo ya va a tomar control de los siguientes 3 años y medio, aquí es donde vemos que el ángel menciona esto, ¿verdad? Que teman a Dios y le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia. Bueno, aquí vemos en el verso 8, dice que el otro ángel, porque son mensajes de 3 ángeles. En el verso 8 habla del segundo ángel. El primero predica el evangelio. El segundo ángel habla de la caída de Babilonia. Ahí sabemos que Babilonia significa confusión, y Babilonia fue un imperio, y que ese imperio hizo mucho daño. Eclesiásticamente sabemos que se está refiriendo al catolicismo, porque el catolicismo fue impuesto, y aquí está hablando del fin de ellos. A Babilonia se le conoce como la madre de las rameras. O sea, si Babilonia es la madre de las rameras, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes son las rameras? La Iglesia Católica no es una de las rameras, es la madre. De ahí las parió las demás. Todas aquellas religiones que no se conforman a la palabra de Dios son rameras. ¿Por qué? Porque son infieles a Dios. Y aquí está hablando, ¿verdad?, en el verso 8, de Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Verso 9, habla del tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Dice en el verso 13: oí una voz que desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí estamos viendo que cuando empiezan los segundos 3 años y medio, es cuando el anticristo hace aquella imagen, levanta una imagen y hace, así como el rey Nabucodonosor, que hizo una estatua de oro y quería que todos la adoraran, y el que no iba a ser lanzado a un horno de fuego. Recordemos Sadrach, Mesach y Abednego, cómo esos tres no aceptaron adorar esa imagen, y por eso los lanzaron al horno de fuego. Entonces aquí hace que esa imagen que todos la adoren, y el que no la adore lo van a matar. Hace que todos reciban una marca, y por esa razón dice aquí el ángel que no reciban la marca. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Oigan, ahí podemos ver entonces que no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a todos aquellos que no creyeron. Entonces vemos qué clara es la palabra, pero muchas veces cuando nos dejamos llevar por enseñanza de hombre y no conforme al orden cronológico de Dios, es cuando caemos en esos extravíos y cuando muchas veces muchos dejan de perseverar. Ahora, vamos a ver aquí a través de esto que Dios, cuando Dios manda a este ángel, ¿verdad?, en el verso 6 y 7, que es lo que estamos leyendo, que es el evangelio. Este ángel fue para predicar el evangelio, para predicarlo a los moradores de la tierra. A los moradores de la tierra. Ahora, hace la advertencia el otro ángel, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que no acepten la marca de la bestia, que no la adoren, ¿verdad? Donde dice en el verso 7, témanle a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, qué importante es entender esto. Aquellos que se queden y aquellos judíos que entiendan el español, que entiendan el mensaje que se está hablando, porque ellos creen en Dios, ellos no creen en Jesús. Por esa razón es que no viene por ellos. Por eso dice, creen en Dios, crean también en mí. Voy a preparar lugar para llevarlos, aquellos que creyeron en mí. Ese es el arrebatamiento. Y aquí lo que está hablando es cuando ya pasaron los primeros 3 años y medio. Es cuando empieza otra vez el anticristo a tomar control. Pero, ¿qué pasa? En Mateo 24 lo leímos, habla de que todos estarán en el campo y todo esto. Esas eran señales que hablaba, pero era del pueblo judío y del mundo que no había creído. No son las señales del fin, porque el fin ahí no lo habla. Ahí no, la iglesia no va a pasar todo eso. Ahorita ya pudimos darnos cuenta, ¿verdad? A través de la lectura, lo que hemos meditado. Y yo les aconsejo a aquellos que están mirando esta predicación, yo menciono los pasajes para que allá con tiempo ustedes lo vuelvan a mirar y lo analicen conforme a la escritura para que lo puedan entender. Yo sé que así no vas a entender todo lo que te estoy hablando, ¿verdad? Pero sí puedes volverlo a meditar, volver a poner la predicación, tener tu Biblia en la mano y vas a aprender mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por cuestiones del tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar. Lo que viene es todavía ya lo más fuerte y es para que la gente tenga temor y temblor y adore a Dios todo al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a dejarlo aquí. Ya el siguiente mensaje es donde todo
empieza la gran tribulación. Porque yo no te he hablado ahorita exactamente, te hablé parte. Y esa parte que te hablé era para complementarlo con lo que estaba hablando Mateo 24, del 13 en adelante, donde la mayoría de la gente piensa que esas son las señales del fin y que ahí está la iglesia también y todo. No, ahí Jesús habló de las señales antes del fin, pero se estaba refiriendo a los judíos, aquellos que no habían creído en Él. A los que sí creyeron en Él les dijo que venía por ellos y se los llevaba. Entonces, para esto Jesús ya vino. Cuando pasa esto, Jesús ya se llevó a su iglesia. Fue en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero cuando viene a salvar a los judíos, porque sí va a venir, es lo que vamos a analizar en la siguiente predicación. Esa es la deseo de mi corazón, que Dios haya hablado a tu vida. Espero no te haya aburrido y que Dios haya hablado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi número de teléfono es área 210-557-8277. Te doy este número por si tienes alguna pregunta. Con gusto atenderé tu llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.